Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos. Toda nación y la creación, al anciano de días. Y ahora todo el mundo le cantamos al Rey. Que toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Estamos con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. En esta oportunidad nos acompaña el hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Amén. Dios le bendiga. Es un honor, un placer y es un privilegio tenerlo aquí. Amén, gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos hablando del tema de doctrina básica. Estuvimos hablando de arrepentimiento, conversión, el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, y ahora sigue el tema del bautismo en el Espíritu Santo. En esta oportunidad quisiéramos invitarlos, si está a nivel local, para que nos acompañe. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Cuando damos el teléfono, hermano, estamos abiertos a cualquier aportación que las personas pueden tener, ¿verdad? Los hermanos que quieran llamar y pueden hacer alguna pregunta. Claro que sí, nosotros estamos conscientes que Dios no deposita su verdad en un solo hombre, y lo podemos ver a través de la Biblia, que fueron libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas. No fue asignado solo a una persona para recibir toda la revelación, así es que creemos que hay hijos de Dios que también pueden recibir revelaciones. Estamos abiertos a cualquier aportación que ellos puedan dar. Amén, bendito sea el Señor. Entonces los invitamos una vez más a los que nos quieran llamar al 323-789-1665. Hay personas en oficina más que dispuestas, contentas de poder recibir una llamada y para poderle atender como usted se merece. Bendito sea el Señor. Entonces empezamos el tema de esta tarde, de esta hora. No sé qué hora vamos a estar siendo bien. Nos están viendo por Europa, por Sudamérica, por México también. Amén. Todo lo que es la Unión Americana. Entonces sabemos de que estamos a diferentes horas y les queremos mandar un saludo a aquellas personas que nos están sintonizando y los queremos animar a que nos llame si están a nivel local, 323-789-1665, o si nos quieren mandar un correo electrónico, www.ministerioselim.net. Así que empezamos en esta hora y también quisiéramos recordarles también de que tenemos nuestra página de Facebook, ¿verdad, Claro hermano? que sí. En Busca de la Verdad Doctrinal. Ahí solo busca y nos hace un like y ya se hace amigo de nosotros. Y pueden mandarnos ahí sus preguntas, sus aportaciones, todo lo que Amén. usted quiera. El hermano Víctor Azurdia está chequeando constantemente los correos que ahí recibimos. Y si no, pues yo también con mucho gusto les puedo mandar una respuesta. Pero bueno, quisiéramos empezar, estamos bien contentos, bien animados y gozosos de saber de que vamos a empezar este tema. A ver cómo nos va, ¿verdad, hermano? Porque siempre Sí. nos extendemos 4 hasta 5 segmentos. Sí, claro que sí. Entonces ahora vamos a saber de que el Señor es el que toma control de todo y quisiéramos leer Marcos 1, 7 al 8 y que quisiéramos leer la versión de la Biblia de las Américas. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Aquí está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando él está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiéramos que el hermano tome los micrófonos para que nos amplíe un poquito más este texto. Sí, bueno, antes de tocar el tema, el texto en sí, solo quisiera recordarles que lo que hemos estado viendo tiene una íntima relación con lo que le sucedió al pueblo de Israel. Yo creo que en la historia de cualquier país, cualquiera que sea, no se iguala a la historia del pueblo de Israel, porque
nosotros vemos que la historia de Israel fue algo que sucedió literalmente, pero para nosotros tiene una aplicación espiritual. Estuvimos hablando acerca de cómo Moisés, figura mi Señor Jesucristo, libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es Cristo sacándonos del mundo a nosotros. Vemos cómo el Señor con mano poderosa abre el mar muerto, que representa para nosotros el bautismo en agua, que explicamos eso. Y ahora vemos cómo Moisés le delega el trabajo a Josué de que entre al pueblo de Israel a la Canaán, a la tierra prometida. Nosotros vemos ese relevo ahora que el Espíritu Santo está tomando. Mi Señor Jesús vino a dar, pagó el precio, nos libertó de la esclavitud y ahora ha delegado el trabajo para que sea el Espíritu Santo, para que nos lleve a esa vida abundante. Y vemos que Josué, el trabajo que tuvo que hacer hizo que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán. Y el río Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla. Y eso para nosotros representa el bautismo del Espíritu Santo. Porque cruzando el río Jordán, ellos ya podían entrar a lo que se llamaba la tierra prometida, que ya estaban cerca de la tierra prometida. Entonces eso para nosotros ahora, el bautismo del Espíritu Santo nos representa la vida abundante. Amén. Y es interesante ver de que lo que dice en Marcos 1:7, era lo que mi Señor Jesús viene y enfatiza en Hechos 1:5, porque dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, ¿qué era lo que mi Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, porque yo voy a ir a rogar al Padre que os envíe el otro. Y ese otro que va a venir no les va a estar hablando desde afuera, sino que va a empezar a hablarles desde adentro. Entonces vemos cómo, así como el pueblo de Israel tuvo una preparación desde la salida de Egipto hasta el cruce del río Jordán, así también nosotros hemos tenido una preparación interna que el Señor está haciendo para llevarnos a esa vida abundante. Amén. Interesante todo lo que el hermano mencionaba, porque aquí nos damos cuenta que en nuestras notas vemos de que dice que queda claro que es nuestro Señor Jesucristo quien bautiza con el Espíritu Santo. Y algo que nos mencionaba siempre nuestro pastor en todos los estudios que nos ha dado es de que cuando se da el parto gemelar, nos damos cuenta que Jesucristo y el Espíritu Santo siempre trabajan haciendo un trabajo muy coordinado, ¿verdad, hermano? Sí. Siempre unidos. Exacto. Eso es lo que nosotros le hemos llamado en la doctrina el parto gemelar. Amén. Que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, viene el Espíritu de Cristo y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Está como lo dice las notas aquí, de que vemos de que el Señor viene y aquí a través del testimonio de un Juan el Bautista, nos muestran de que dice que solo nuestro Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que damos por sentado de que muchas veces pensamos de que hay maneras diferentes de recibir el Espíritu Santo. Pero aquí el mismo texto, Marcos 1:7-8, ahí sí que lo confirma de una manera tan especial, de que ahí nos damos cuenta de que cómo es el trabajo coordinado. Porque como usted lo estaba mencionando al principio, de que donde nuestro Señor Jesucristo mencionaba de que les convenía a ellos, y en este caso a nosotros también, de que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y que hiciera su obra como el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el otro Consolador. Entonces aquí nos damos cuenta de que Juan el Bautista está dando a conocer de que el bautismo que él está llevando a cabo es más que todo para arrepentimiento. Y después de eso nos damos cuenta de que viene un evento muy interesante de tomar en cuenta, de que es solo específicamente para aquellas personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque alguien que esté muerto en delitos y pecados no puede experimentar esta llenura del Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Sí, y es interesante ver de que por eso decíamos nosotros que era un proceso, así como el pueblo de Israel no podía cruzar el Jordán antes sin pasar primero por el Mar Rojo.
Entonces vemos el orden que lleva. Entonces es el mismo orden que nosotros llevamos. Es algo tan preciso, tan matemático, que mi Señor Jesús, o más bien que el Padre que lo trazó, lo dejó para que nosotros viéramos ese orden. Y para nosotros es impresionante porque lo que le sucedió al pueblo literalmente es la ruta que nosotros vamos a llevar espiritualmente. Y vemos de que Juan el Bautista tenía revelación, porque en Joel 2:28 ya se anunciaba la venida del Espíritu Santo. Y eso era cientos de años antes de que mi Señor Jesús naciera. Y en Joel 2:28 dice: y sucederá que después de esto, o sea, después de la venida del Señor Jesús, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Quiere decir que Juan el Bautista tenía pleno conocimiento de que mi Señor Jesús iba a hacer ese trabajo. Por eso en Marcos 1:8 Juan dice: yo os bauticé con agua, pero él, ¿quién? Mi Señor Jesús es el que os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Y quisiéramos leer Hechos 1:3-5. Y dice así: a esos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de la concerniente del reino de Dios, dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran a promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Era lo que usted estaba hablando de Joel, sí, en el contexto, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que dice que pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces es algo bien tremendo, porque resulta que en otro segmento que tenemos los fines de semana, estamos hablando de las puertas del alma, ¿verdad? Y que representan a Jerusalén. Pero aquí el Señor les está mandando de que no salieran de Jerusalén. Entonces es un trato específico, especialmente para aquellas personas nuevos convertidos, ¿verdad? Les mandó a que tuvieran coinonía. Pero lo tremendo del caso es de que aquí nos damos cuenta de que el Señor les dio ese mandato a 500 personas. Sí. Y solo fueron 120 personas las que estuvieron constantes ahí. Entonces yo me doy cuenta de que algo que el Señor siempre quiere es la unidad del cuerpo. Y algo muy interesante es tener coinonía en el pueblo del Señor, para que el Señor venga y se manifieste de una manera como es en el Pentecostés, ¿verdad, hermano? Amén. Y sí, porque recordemos de que mi Señor Jesús no empezó su ministerio a menos que fuera embestido de ese poder del cielo. Entonces, así también nosotros no podemos hacer el trabajo del Señor como el Señor quiere que lo hagamos si no somos embestidos de ese poder. ¿Por qué? Porque si no, lo estaríamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y uno de los ejemplos que podemos ver es de que el sacerdote levita tenía que usar ropas interiores de lino. ¿Para qué? Para que eso le impedía sudar. Quería decir, o nos estaba indicando ahí, que él no iba a hacer nada por su propio esfuerzo. Entonces, así también nosotros, lo que el Señor nos pide es que seamos del Espíritu Santo, porque el trabajo que vamos a empezar a hacer en la obra no va a ser de nuestras propias fuerzas, sino que como el Señor Jesús dijo: y recibiréis poder. Entonces, cuando nosotros recibimos ese poder, ya no lo vamos a estar haciendo en nuestras propias fuerzas, sino que va a ser bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén, interesante. Y algo muy de tomar en cuenta también es de que ellos permanecieron unánimes en oración y ruego, obedientes al mandamiento del Señor y esperando fervientemente el cumplimiento de su promesa. Pero aquí nos damos cuenta de que solo fue un grupo selecto. Sí. Son aquellos que permanecieron, fueron los 120. Y también nos damos cuenta de que de inmediatamente después de recibir esa llenura, vemos a un Pedro que no era elocuente en la palabra y empieza a dar un testimonio tremendo ahí, ¿verdad? Empieza la primera prédica ahí de un Pedro. Sí, y eso es lo que nos sigue relatando aquí, lo que dice la palabra, porque cuando dice:
antes de la ascensión, estaban todos los discípulos reunidos y le preguntan al Señor que cuándo iba a restaurar el reino en Israel. Entonces Él les dijo que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni las épocas, porque el Padre las había fijado en su propia autoridad. Entonces lo interesante es ver que nosotros primeramente recibimos poder del Espíritu Santo para no hacerlo en nuestras propias fuerzas, y enseguida viene la otra fase, porque dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces ahí es donde estamos hablando de que Pedro, que era un iletrado, porque mucha gente decía: bueno, este es un pescador, ¿y de dónde salió el letrado? ¿De dónde él conoce tanta palabra? Pero nos damos cuenta ahora, a través de la revelación, que no era de sí mismo que salía eso, sino que él ya había recibido el investimiento del Espíritu Santo, y por eso, ahora, como mi Señor Jesús estaba diciendo aquí, ya podía ser testigo, porque le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Y algo interesante que también vemos aquí es el relato de que cada uno de ellos hablaba en diferentes lenguas. Dice que pasaban algunos, yo imagino que pasó hasta un coreanito por ahí, un coreanito, un japonés, qué sé yo, y pasaron y empezaron a dar testimonio de lo que estaban reunidos ahí. Eran judíos, ¿verdad? Eran personas hebreos, ¿verdad? Que hablaban su idioma, que es el judío. Entonces nos damos cuenta de que ellos mismos, a través del relato de la palabra, dan testimonio de que ellos mismos los escuchaban hablar en su propia lengua. Sí. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Sí, y es interesante ver de que en temas anteriores hemos dicho de que es el Espíritu Santo el que nos guiaría a toda la verdad. Y eso es lo que dice aquí en Juan 16:13, que dice que cuando mi Señor estaba hablando con los discípulos y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces quiere decir que es el Espíritu Santo el que puede llegar hasta la presencia del Padre, recibe lo que el Padre nos quiere dar a informar y nos lo hace trasladar aquí a la tierra a través de sus ministros, a través de sus delegados. Y ahí mismo nos damos cuenta de que hay una investidura de parte del Espíritu Santo. También se mueven los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, porque yo creo que con una persona llena del Espíritu Santo empiezan a trabajar esas cosas especiales de parte de Dios, los frutos, los dones. Y ahí es donde vemos de que viene un Pedro y es escogido para llevarle el testimonio a aquellos letrados, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que hay un Pablo que es, digamos, en un punto de vista así humano, podríamos hasta llegar a decir: este era el perfecto para que le fuera a hablar a los fariseos, porque él fue un fariseo de fariseos. Pero viene una cosa bien tremenda, porque vienen y agarran a un Pablo para que venga y lleve el evangelio a los gentiles. A un Pablo, ¿verdad? Y entonces viene Pedro y lo mandan a que trabaje con los letrados, que eran los fariseos, ¿verdad? Sí, y lo que decía referente a los frutos, en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, mucha gente le dice: bueno, mira hermano, fíjese que yo tengo deseos bajos, tengo a veces malos pensamientos. Bueno, déjeme decirle que todos lo tienen. Todos los seres humanos tienen eso, porque el diablo, que el Señor reprenda, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que resistir esas acechanzas del diablo, porque él está acechándonos, y dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos del maligno. O sea que esos dardos del maligno van a estar viniendo constantemente a nuestra vida. Pero aquí dice que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne. Y es más, en el 5:22 dice que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces quiere decir de que cuando nosotros recibimos esa investidura del Espíritu Santo, no solo vamos a poder resistir las obras de la carne,
sino que ya vamos a tener la habilidad de empezar a dar fruto. Amén. Y aquí quisiera leer Hechos 2:1 al 5. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces ahí nos damos cuenta de que hubieron testigos, ¿verdad, hermano? Sí, y recordemos que tenía que haber una evidencia de que ellos habían sido llenos del Espíritu. Entonces, ¿cuál era la evidencia para ellos? ¿Y cuál es la evidencia hoy para nosotros de que hemos sido llenos del Espíritu Santo? Es lo que ahí dice, hablaban en otras lenguas. O sea, ¿cómo alguien puede decir yo estoy lleno del Espíritu? Bueno, porque tiene un fluir del Espíritu Santo hablando en lenguas. Entonces, yo creo que es muy difícil que alguien pueda decir estoy lleno del Espíritu Santo y no hable lenguas. Tremendo, ¿verdad? Sí. Ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Y ahora una pregunta, hermano, que tienen algunos hermanos que nos han mandado sus mensajitos. Uno de ellos preguntaba, ¿se puede ser bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua? Bueno, para Dios no hay moldes, porque yo creo de que si tiene fe para creer, lo puede recibir. O sea, eso no, Dios no está atado a esos moldes. Pero nosotros ponemos como requisitos, primero, tiene que haber nacido de nuevo. Amén. Juan 3:3. Luego tiene que haber nacido del agua. Juan 3:5. Y luego esperar en Cristo para luego anhelar la promesa del Padre. Ese es el orden. Pero si alguien tiene fe y digamos alguien entra a la iglesia, recibe a Jesucristo como su Salvador, pongamos el ejemplo. Hay un ejemplo claro. Y vamos a ver el ejemplo de Cornelio. Amén. Cornelio estaba orando y se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus limosnas han subido como memorial. Y le dice, ve a Jope y manda a traer a Pedro. Entonces Pedro va y llega ahí y Cornelio creyó que era un dios y se le postra y le dice, no, yo soy un hombre como tú, no te postres. Yo he venido porque me mandaste a llamar y aquí estoy. Y entonces se dio cuenta de que había sido mandado o enviado por Dios. Entonces viene el apóstol Pedro y les empieza a hablar acerca de mi Señor Jesús. Y mientras él les está hablando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces viene la pregunta y dice, bueno, ¿puede alguien que impida que estos que han sido llenos con el Espíritu Santo sean bautizados? Entonces ahí vemos que no hay un molde, sino que ellos creyeron a la palabra de fe que llevaba el apóstol Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces digo, bueno, si ya están llenos del Espíritu Santo, no hay impedimento para que sean bautizados en agua. Entonces, yo creo que es dependiendo de con qué fe nosotros recibamos esa palabra de salvación. Amén. Bendito sea el Señor, y esto abre una gran oportunidad para aquellos que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y aquellos que quisieran reconciliar en esta hora. Quisiéramos dar un tiempecito para estas personas que lo quieren hacer, y le vamos a pedir al hermano anciano Víctor Azurdia, que es uno de los hermanos delegados de la oficina pastoral, para poder dirigirlo, guiarlo en palabras de oración. Así que quisiéramos presentarte al Cristo de la gloria en esta hora. Claro que sí. Si tú nos estás escuchando, si tú nos has sintonizado en temas anteriores y no has tomado la decisión de abrir tu corazón para recibir a Cristo como tu Salvador, hoy puede ser tu día. Lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo, creyendo con fe que lo que vas a decir se hace una realidad hoy en tu vida. Y quién sabe que hasta puedan ser bautizados con el Espíritu Amén. Santo. Sí, no hay, Amén. no hay molde. Hoy puede ser tu día que Aleluya. el Señor ahí donde estás viendo, el Señor te pueda llenar con su Espíritu Santo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Padre Santo, bendito reconozco de la gloria, que soy nombre pecador. poderoso de Cristo Jesús. Reconozco que he Poderoso fallado Padre Santo, bendito de de hecho, la gloria, de acción, nombre de palabra, poderoso de Cristo de pensamiento. Jesús. Gracias, Me te damos, arrepiento de mis Santo, pecados. bendito de la gloria.
Llena Te los recibo corazones, Señor. como Llena mi los Señor, hogares, Santo. como En el mi nombre Salvador. poderoso de Cristo Jesús. Gracias bendito por sea el haber nombre de la muerto gloria. por mí en la Nombre cruz del poderoso de Cristo Calvario. Jesús. Gracias, Abro bendito las sea puertas de el mi nombre de la corazón. gloria. Gracias, Te invito Señor. a que Por vengas favor, hoy a mi Padre vida. Santo, bendito Espíritu Santo, nombre te invito maravilloso a que de Cristo vengas hoy Jesús, a Padre morar a Santo. mi vida. Por favor, En Señor. el nombre de Nombre Cristo poderoso Jesús. de Cristo Jesús, Amén. Padre Santo de la gloria. Y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que estás más que listo para recibir la llenura del Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es anhelarlo, creer con fe. Así como mi Señor Jesús le dijo a aquellos hombres que esperaran en el aposento alto y que no se movieran de ahí para recibir la llenura del Espíritu Santo, así también tú, espéralo, anhélalo. Y el Señor, como quiere lo mejor para nosotros, Él te va a llenar con su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Felicitamos a aquellas personas que han dado ese paso de obediencia y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El próximo paso a dar sería el bautismo en agua. Y si quieres más información para los horarios y días de bautizo aquí en la congregación, llámanos al 323-789-1665. Y como dije al principio, quedamos a deber porque solo nos quedamos en la introducción. Amén. Pero fue un momento pero muy bendecido y estamos muy contentos y gozosos porque vamos a seguir con otros temas más bonitos, más interesantes y vamos a ver cómo el Señor nos está dando la palabra para que las personas que están allá del otro lado de la cámara queden bien edificados. Este fue nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044 y estamos contentos y gozosos porque sabemos de que tú nos vas a seguir sintonizando para poder llenarte de la palabra, esta palabra que viene de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te invitamos a nuestro próximo segmento. Estamos los los martes y los sábados, ¿verdad, hermano? Sí. Y esperamos tu sintonía. Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Los hermanos le decimos.